en la universidad y que ocasionó que se suspendieran las clases. Dentro del boletín, pues nos daban la oportunidad de dictar la clase virtual y entonces vamos a hacerlo virtual. Bueno, entonces nosotros venimos de un proceso de coagulación, floculación, sedimentación, filtración, y pasamos al otro proceso que es la desinfección. ¿Qué es la desinfección? Pues es un proceso tanto físico, puede ser físico, puede ser químico, y lo que vamos a hacer es destruir, ¿no?, los microorganismos patógenos que tiene el agua y que nos pueden generar enfermedades de origen hídrico. Entonces, eso ya lo estudiamos en, ¿no?, los tipos de enfermedades. Los gérmenes patógenos pueden ser virus, pueden ser bacterias, ¿no?, o pueden ser protozoos, ¿no? En todo caso, pues vamos a destruir de todos estos aquellos pues, que son gérmenes patógenos. En los procesos de coagulación, floculación y sedimentación, pues eliminaremos gran cantidad de microorganismos, gran cantidad, de 95, 98. El filtro pues también elimina gran cantidad de estos microorganismos. Pero tiene una característica, esa agua, que una vez que pasa por los filtros, pues el agua ya está limpia, ¿no? El agua ya está limpia, y al estar limpia el agua, pues el desinfectante actúa mucho mejor, ¿no?, en un agua limpia que en un agua sucia. De todas formas, el proceso de desinfección siempre debe utilizarse, ¿no?, en todo sistema de abastecimiento, en todo mínimo tiene que garantizar la desinfección, según las normas del ministerio. Y aquí, pues, por ejemplo, si yo tengo un acueducto para una vereda que solamente tiene desarenador, tanque de almacenamiento, pues tiene que meterle desinfectante. Antes de llegar al tanque de almacenamiento tenemos que meterle desinfectante. Mínimo debemos garantizar la desinfección. Bien, entonces, en este proceso, ¿no?, ¿qué existe, ¿no? El desinfectante podemos tenerlo bajo dos aspectos, digamos, ¿no? El primero, la acción que ejerce sobre los microorganismos en el sitio de la desinfección, o sea, es una acción instantánea, ¿no? El desinfectante destruye instantáneamente los microorganismos y específicamente pues, de todos los microorganismos, las bacterias, virus, ¿no?, protozoos, etcétera, que son son gérmenes patógenos. Pero otra de las características del desinfectante es que no solamente destruyen en un momento determinado, sino que tenga acción residual. ¿Qué quiere decir que acción residual? Que la acción perdure con el prospecto activo. Y esto tiene que ver con algo que, por ejemplo, aquí en la agua tratada, en el tanque de agua tratada, pues crecen microorganismos. Y entonces la acción del desinfectante no solamente es en el momento de la desinfección, sino que con el tiempo, pues aquí también va a destruir los microorganismos que pues, se puedan generar en el agua tratada. Pero hay otro sistema, en el sistema de distribución también pueden crecer en las tuberías, ¿no? Alrededor de las tuberías pueden generarse microorganismos. Entonces, la acción del desinfectante tiene que ser una acción residual en el tiempo, para que me actúe no solamente como desinfectante en el momento, sino que actúe en el sistema de distribución de agua. Entonces debemos tratar de que nuestro desinfectante actúe instantáneamente y que tenga acción con respecto al tiempo, porque el sistema de distribución en este caso pues va a estar desprovisto, digamos, ¿no?, de esa herramienta como es el desinfectante. Entonces debemos tratar de que el desinfectante tenga acción residual. Entonces, ¿qué nos destruye la desinfección? Pues los organismos patógenos, ¿no? ¿Cuáles son esos? ¿Cómo sabemos cómo trabajamos con estos microorganismos patógenos? Pues
Mira, es necesario distinguir entonces para la desinfección los siguientes términos. El primero es agente esterilizante. Es aquel capaz de destruir completamente todos los organismos patógenos. O sea que cuando usted hace una esterilización, quiere decir que no hay nada de microorganismo, nada de nada. Sin embargo, el desinfectante es el agente que inactiva los gérmenes patógenos, destruye o activa los gérmenes patógenos. Pero pues la acción del desinfectante depende, ¿no?, de la característica del desinfectante, que destruya más o menos organismos patógenos, que de pronto no los destruye todos, pero sí la mayoría. Hay otro término que se llama bactericida, dice el agente capaz de inactivar las bacterias. Y el quisticida, agente que es capaz de inactivar los quistes. ¿No? Bueno, entonces, aquí lo que nosotros vamos a tener es un desinfectante. O sea, el agente que nos va a inactivar o destruir los gérmenes patógenos. Bien, ¿cuál es la utilidad de la desinfección? Entonces, vamos a ver cuáles son los objetivos de la desinfección, ¿no? El primero de los objetivos es reducir el contenido inicial de contaminantes microbiológicos en el agua corriente. Predesinfección. En este proceso se utiliza solo en casos especiales. Miren, yo les hablaba a ustedes de la planta de tratamiento de Puerto Mayarino. ¿Hay que hacer predesinfección? Sí, claro, predesinfección, ¿no? Porque resulta que el agua del río Cauca tiene alto contenido de algas. Entonces, esos microorganismos, pues los tenemos que, antes de que entren al proceso de tratamiento, hay que destruirlos. Entonces, hay que meterle antes de entrar a la planta un desinfectante, con el objeto de eliminar por sedimentación esas algas y que no me tapen los filtros, ¿no? Entonces, esa sería una característica. Pero también podemos utilizarlo, por ejemplo, cuando yo quiero remover olor, sabor, ¿no? El color, el mismo color, o también los fenoles, sobre todo en los sistemas industriales de tratamiento. Entonces, en estos casos especiales utilizamos también la predesinfección. En este caso, pues podemos utilizar, si no queremos desinfectar, ya veremos el cloro, el dicloro, ¿no? Vamos a utilizar. La parte D es la parte de desinfectar el agua luego de la filtración, dice, constituye el más importante, pues es el ideal, ¿no? En el agua, hasta la filtración, ya hemos limpiado la mayor parte de contaminantes físicos, químicos y microbiológicos. Y entonces el agua limpia, pues tiene mejores efectos el desinfectante en un agua sucia, ¿no? Porque en el agua limpia la materia orgánica que puede traer el agua y que puede reaccionar con el desinfectante, pues puede ser menor y entonces la acción desinfectante es mucho más eficiente. Y se dice la desinfección simple de un agua libre de contaminantes físico-químicos que no requieren otro tratamiento. Hay urbanizaciones aquí en Pasto, por ejemplo, hay una allá a la salida del sur, por allá por donde está el ejército. Hay allá arriba una urbanización y ellos sacan aguas profundas, aguas subterráneas, y pues como las aguas subterráneas son filtradas, no poseen microorganismos, entonces sacan el agua y directamente a la red, ¿no? Pero, como dice la norma, mínimo tienen que colocar de desinfección, entonces meten un desinfectante allí como proceso, ¿no? Bueno, entonces la desinfección dice alcanza una eficiencia máxima cuando el agua tiene una turbiedad cercana a la unidad. Aguas limpias, ¿no? En cambio, aguas turbias, de pronto el, los microorganismos se meten dentro de las partículas y no llega la acción desinfectante. Entonces, lo ideal es que el agua esté limpia. Dice, la desinfección de las aguas de abastecimiento y residuales involucra un tratamiento especializado mediante el empleo de un agente físico o químico para la destrucción de aquellos organismos que pueden ser peligrosos o que sean objetables o inconvenientes o molestos. Entonces vamos a utilizar, ¿no?, el sistema de tratamiento, pues ya, como les digo, eso es
norma general que tiene que haber desinfección. Bien, el caso del agua se pueden considerar 3 categorías de organismos: virus, bacterias y quistes. Generalmente lo que nosotros vamos a trabajar lo más rápido que podemos es destruir las bacterias y después los virus y después los quistes. Bueno, aquí están las enfermedades que causan la parálisis infantil, los virus, ¿no? Las bacterias, pues, la amibiasis, etcétera, los quistes de enteroderma cictolítica son también muy resistentes y no son por lo general destruidos por desinfección con cloro. Entonces tenemos allí muchas enfermedades que ya las habíamos visto anteriormente de origen hídrico. Entonces, al destruir estos microorganismos, pues minimizamos el impacto sobre la salud que generan estos microorganismos. Pues como le digo, la desinfección siempre va, ¿no? En cualquier proceso va a desinfección, ¿no? Siempre, en cualquier proceso. Y como le digo, así sea el agua de buena calidad, el agua cuando llega al tanque de almacenamiento y a la red de distribución, pues necesita, ahí se pueden generar microorganismos y entonces en ese caso, pues tenemos que tener acción residual de los microorganismos. Bien, ¿qué requisitos deben cumplir los desinfectantes? Entonces, el primero es capacidad de destruir en un tiempo razonable los organismos patógenos que deben ser eliminados, en la cantidad que estén presentes y en las condiciones presentes del agua. Entonces, nosotros vamos a determinar ese tiempo, ¿no? Que se llama tiempo de contacto entre el desinfectante y el agua para que la eficiencia del proceso sea la adecuada. Por lo tanto, ese valor de T va a ser importante para nuestro proceso. No deben ser tóxicos a las personas o animales domésticos y a las dosis usuales no deben producir olores ni sabores que perjudiquen el consumo. Generalmente, como estamos elementos tóxicos, por ejemplo, químicos, son el cloro, el bromo, el yodo, el ozono, que son no metales, ¿no? Y son oxidantes fuertes. Pues muchos de ellos son elementos tóxicos y dan olor y sabor al agua, ¿no? Y, por ejemplo, cuando un agua tiene alto contenido de cloro, uno lo nota, ¿no? En el olor y también en el sabor. Y eso no debe ser, por eso tengo que controlarse en los contenidos de cloro. Generalmente, pues vamos a ver qué dosis vamos a utilizar de cloro en un sistema de potabilización. Ya depende del tipo de agua que se tenga. Debe estar a disposición a un costo razonable y reunir condiciones que faciliten su transporte, almacenamiento, manipulación y dosificación. Costos, ¿no? Es que todo esto requiere costos. Por ejemplo, nosotros lo que más utilizamos es el cloro, ¿no? Cloro gas o cloro sólido. El cloro sólido y el gas, el más barato es el gas. Pero también tenemos el hipoclorito de calcio y hipoclorito de sodio, que son baratos, pero más barato es el clorogas. Sin embargo, por ejemplo, tenemos otros elementos como que son mucho más mejores, ¿no? Digamos, como es el ozono. Sin embargo, el ozono ya veremos que el costo del ozono es elevado porque se genera al producir descargas eléctricas y eso hace que no, en nuestros países latinoamericanos dejemos de consumir el ozono, ¿no? Dice que la concentración debe ser fácil y rápida y de fácil determinación, ¿no? El cloro, por ejemplo, en el laboratorio vamos a hacer unos ensayos de cloro y vamos a ver en el agua, no es más que coger la muestra del agua y aplicarle una ortotolidina o pastillitas de DPD y ahí mismo, ¿no? Si el agua tiene color, entonces si el agua tiene cloro, pues se colorea, ¿no? Un color amarillo. Y dependiendo de la concentración del cloro, es más amarilla o más blanca. Y entonces eso me da la cantidad de cloro residual que tiene el agua. ¿Sí? Diga. ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, sí, profe. Bueno, gracias, Diana. Dice concentración de esta rápida determinación. Es muy fácil determinar el contenido de cloro, ¿no? Y me interesa, claro que me interesa, ¿no? Porque yo, por ejemplo,
dice la dosis mínima de cloro en una red de distribución tiene que ser 0,2 miligramos por litro, ¿no? Este es cloro residual, libre o combinado, ¿no? Entonces me dice, y entonces lo que hacemos nosotros en la universidad es medir la concentración de cloro en el agua. Y entonces, si me da menos de 0,2 miligramos por litro, ¿no?, de cloro residual, entonces se comunica directamente a la planta del Centenario para que aumenten la dosis de cloro, ¿no? ¿Por qué? Porque el cloro pues es volátil y con el camino de la red del Centenario hasta la universidad pues se pierde mucho cloro, ¿no? Y entonces pues ellos pueden tener dos caminos: aumentar la dosificación de cloro para que llegue a las partes más lejanas, o hacer recloración, ¿no?, dentro de la red, ¿no?, aplicar dentro de la red cloro para que llegue a los sitios más lejanos. Debe producir residual de agua que constituya una protección contra una eventual recontaminación antes de su utilización. Bueno, entonces dice, dado que esta propiedad no siempre puede conseguir o garantizar la existencia de un residual inicial y su eliminación puede constituir una indicación o alarma de la ocurrencia de recontaminación. Bueno, ¿cuáles son los agentes que vamos a utilizar para la desinfección? Pues son dos métodos físicos, que vamos a trabajar: la luz solar, el sol, ¿no?, la radiación ultravioleta, ¿no?, estos son rayos ultravioleta que también me disminuyen la contaminación. Los rayos ultravioleta actúan sobre el ADN de los microorganismos y los destruyen, ¿no? Aquí hay otros modelo físico, que es la filtración lenta, que es una parte del sistema de filtración múltiple por etapas. Este proceso de filtración lenta retiene muchos microorganismos, ¿no? Entonces, es como un cernido, decíamos, es como un cernido, y ahí se retienen los microorganismos, ¿no? Entonces ese es un método físico. Y la minifiltración o ultra y nanofiltración, ¿no?, que hemos trabajado. Yo les mostré un modelito de investigación que hicimos sobre ultrafiltración y nanofiltración, y en eso pues removimos casi más del 99.8, 99.9, solamente haciéndolo pasar por la malla que hace que pase el agua y no pasen las bacterias, ni virus, ni protozoos. Entonces, esta minifiltración también me remueve gran cantidad de contaminantes. Los agentes químicos, ¿no?, son las sustancias químicas que actúan sobre los microorganismos, y tenemos entre ellos los siguientes, ¿no?: el cloro, el ozono, el bromo, la plata y el yodo. Dentro de este, pues, a nivel nuestro, a ver, cierren el micrófono que hay abierto por ahí, por favor. A nivel latinoamericano, pues utilizamos el cloro por ser más ventajoso, más económico. A nivel de Europa y Estados Unidos trabaja mucho el ozono. Y estos, yodo, plata y bromo, pues miren ustedes que esto: cloro, bromo, yodo, flúor y plata. Cloro, bromo, yodo, flúor. Estos son no metales, ¿no? La plata sí es un metal, ¿no? El yodo, bromo y el cloro son, y el oxígeno, ¿no?, que bien, entonces vendría a ser el ozono, parte del ozono. Son oxidantes fuertes, ¿no?, son no metales, ¿no?, a excepción de la plata, que ya es un metal. Bueno, la acción de los desinfectantes pues es sobre la célula, ¿no? La célula viva, pues las bacterias, las virus son seres unicelulares, ¿no?, y entonces actúan sobre las paredes de las células y generalmente van directamente a la actividad enzimática. Si suspenden la actividad enzimática, pues se quedan sin absorber ningún tipo de alimento, y entonces la partícula de la célula se destruye. Las enzimas son producidas, ¿no? Las enzimas es digamos, es como yo tengo el alimento afuera y yo quiero introducirlo a la célula. Pues, cada tipo de alimento tiene una enzima. Entonces yo produzco una enzima para cual alimento, y la enzima, recubro el alimento y lo introduzco dentro de la célula.
Por lo tanto, la actividad enzimática es importantísima y la destrucción de ella pues hace que se destruya la célula. En el caso de los desinfectantes químicos se considera de gran importancia las siguientes características. Dice, la capacidad de penetración del desinfectante a través de la membrana celular, penetración del desinfectante, por eso, ¿cómo lo hace? Pues destruyendo las enzimas, y las reacciones producidas con las enzimas de la célula. Entonces, dice, es oportuno resaltar que el cloro presenta excelentes características en relación con estos aspectos. Se introduce dentro de la célula, afecta la actividad enzimática y la destruye la bacteria. ¿Qué factores influyen en la desinfección? Naturaleza del desinfectante. Algunos son más potentes que otros, ¿no? El ozono tiene diferentes características que el cloro, y unos serán bajo ciertas características más potentes, ¿no? Por ejemplo, dice el agua oxigenada, pese a que es un fuerte oxidante, ¿no? Porque es oxígeno, es un desinfectante débil, no es tan, ¿no? Entonces depende del desinfectante. Por ejemplo, un buen excelente desinfectante es el yodo, ¿no? Por eso lo utilizan mucho en las piscinas, porque no se le ponen los ojos rojos a los niños, digamos, ¿no? Pero el costo es elevadísimo, ¿no? Y genera el coto, que se llama, ¿no? Donde ya veremos ahora. Dice, relación concentración de desinfectante con el tiempo de contacto. Alta concentración requiere menor tiempo de contacto y viceversa. Concentración o dosis menores de desinfectante exigen un mayor tiempo de contacto. Esto es muy importante porque, miren ustedes, a mayor concentración, menor tiempo de contacto. Y como el tiempo es menor, entonces caudal es igual a volumen sobre tiempo, y entonces el volumen también será menor, ¿no? Caudal, si tengo menor tiempo de contacto, el volumen del tanque, en este caso los tanques de desinfección van a ser más pequeños, ¿no? Porque el tiempo de contacto se disminuye. Las características físico-químicas del agua, ¿no? Estas son muy importantes, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros? Turbiedad, por ejemplo, un agua turbia es un agua sucia, dicen. Un agua sucia, dice alta turbiedad. Entonces no me reacciona el cloro con la turbiedad. Digamos que disminuye la capacidad. ¿Por qué? Porque el agua turbia trae materia orgánica y el desinfectante puede reaccionar. Pues en este caso, como son oxidantes fuertes, pues reaccionan con la materia orgánica o con lo que les ponga encima. Y entonces la acción desinfectante con todos esos elementos, si tiene hierro, calcio, magnesio, si tiene, sulfatos o sulfuros, pues entonces el desinfectante pues actúa con estos y entonces se disminuye la acción bactericida, ¿no? Hay otros elementos como por ejemplo son el amonio, ¿no? El desinfectante puede reaccionar con el amonio y me genera algún tipo de desinfección. Y esa desinfección con el amonio es una desinfección que no es instantánea, sino con el tiempo. Entonces nos puede servir, ¿no? Cuando hay amonio en el agua, como, digamos, me sirve como el amonio, como una reacciona con el cloro, formándose lo que se llaman las cloramiminas, y esos son desinfectantes que reaccionan con el tiempo. Entonces ese tipo de desinfectantes pueden servir para el tanque de almacenamiento y redistribución para destruir los microorganismos. Bien, la temperatura del agua, ¿no? Pues sabemos que a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción, pues mayor energía, ¿no? Nivel energético del agua. Las altas temperaturas acortan el tiempo de desinfección, ¿no? Mientras más caliente sea el agua, más eficiente y rápida será la desinfección, ¿no? Si yo pongo altas temperaturas, 100 grados centígrados, todos los gérmenes patógenos se destruyen, ¿no? Porque la temperatura se ve muy alta y entonces destruye los microorganismos. Por eso dicen, si no hay nada, pues hervir el agua. El problema de hervir el agua es que necesitamos subir una caloría y eso pues necesita bastante energía y entonces se torna económico subir la temperatura
para matar microorganismos en una planta de potabilización. El pH, ¿no?, también me sirve para destruir los microorganismos. Un pH alto, por ejemplo, de 9, o un pH bajo de 3,5, 3, ¿no? No lo aceptan los microorganismos y podemos nosotros destruir, variando el pH, destruimos mucho de los microorganismos. Pero hay diferentes tipos de desinfectantes que reaccionan con el pH, ¿no? Por ejemplo, la hidrólisis, ¿no? Por ejemplo, la hidrólisis del desinfectante puede generar iones, ¿no? Y esos iones pueden, digamos, tener una acción bactericida mayor o menor dependiendo del pH del agua. Entonces, si nosotros metemos un desinfectante al agua, ese desinfectante puede generar ionización dentro del agua y esa ionización, ¿no?, me permite variar el pH, y al variar el pH hace que el desinfectante trabaje mejor como bactericida. Ya veremos también aquí, ¿no? No quiero hablar, sino que el pH del agua es muy importante y entonces, dependiendo del pH y dependiendo de qué tipo de desinfectante, podemos tener nosotros mayor o menor potencia de desinfección. La naturaleza, pues, depende de los organismos, ¿no? Por ejemplo, dice el adrenovirus. Es, por ejemplo, menos resistente a la acción del cloro que lo que es la Escherichia coli. Nosotros generalmente tomamos como parámetro de destrucción la Escherichia, que es una bacteria, ¿no? Pero mientras que el virus de la hepatitis infecciosa es mucho más resistente aquí a la acción de los desinfectantes, ¿no? Ahí hay otro elemento que se mete aquí dentro de los microorganismos, que es los quistes de Giardia lamblia, ¿no? Decíamos nosotros que, pues, anteriormente diseñábamos los sistemas de desinfección para destruir la Escherichia coli, ¿no? Pero ahora la nueva normatividad del ministerio me dice que tengo que subir un rango más elevado, y entonces yo tengo que matar, ¿no?, los quistes de Giardia lamblia, ya no Escherichia coli, sino Giardia lamblia, ¿no?, que es un protozoo que tiene un caparazón, y ustedes ya lo han visto, y yo les mostré ahí cuando vimos la parte de la microbiología del agua, y estos son mucho más resistentes a las desinfectantes, ¿no? La concentración de los organismos, dice, el número de organismos presentes no afecta el proceso, mayor o menor no afecta. Bien, en cuanto a esta cinética de la desinfección, diría yo que es una cinética de primer orden. Miren esta expresión de dB sobre ddt, donde dice B, número inicial de bacterias, y T, intervalo de tiempo, ¿no? Esta fórmula dice dB sobre dt es directamente proporcional ¿a qué? Al número inicial de bacterias. Esta expresión es igual a la que yo utilizaba para el método de geométrico de cálculo de población, ¿no? Y donde decía yo, DDP sobre DDT es directamente proporcional a la población, ¿no? Esta es la misma, ¿no? DDB por B es igual a K, ¿no? Y tenemos aquí que el tiempo es igual a 230 sobre K logaritmo de B sobre A, ¿no? Bien, dice, según el modelo, el tiempo necesario para eliminar un determinado tipo de microorganismos es proporcional a la relación entre el número de organismos remanentes y el número de organismos iniciales. Entonces dice, la anterior ecuación tiene más que todo un valor de referencia para evaluar un determinado proceso de desinfección. O sea que, pues el modelo, pues el tiempo necesario para destrucción, pues va en función de la relación de ese tiempo, del número inicial de bacterias y el número final de bacterias, ¿no? Aplicaciones en el tratamiento, ¿no? Entonces, dice que ya vimos nosotros que, pues, la desinfección, hay métodos de tipo físico, y también vemos que hay métodos de tipo
químico, ¿no? En la parte física, pues, ¿no? Dice que puede ser por aplicación del calor o otros agentes físicos, como por ejemplo los rayos ultravioleta, ¿no? O también, ¿no? Radiación, la radiación ultravioleta podemos destruir, sí, pues, ¿no? Vamos a ver ahora que la luz ultravioleta, pues, es un excelente desinfectante. Con iones metálicos tales como el cobre y la plata también, ¿no? Veíamos también que la plata es un desinfectante, ¿no? Bastante fuerte, que podemos nosotros destruir gérmenes patógenos y con cloruro de plata. Álcalis y ácidos también, ¿no? Podemos utilizarlo para remoción de álcalis y ácidos. Y también, ¿no? Podemos utilizarlo con compuestos químicos de acción superficial, tales como compuestos de amonio. ¿Qué quiere decir esto? Miren, nosotros, aquí aparecen compuestos de amonio, ¿no? Aquí este amonio es NH3 o NH4, y nosotros lo que hacemos es reaccionar este amonio con el desinfectante, produciendo lo que se llaman las cloraminas, y estas tienen acción residual. Entonces, oxidantes también, ozono, el ozono es un oxidante fuerte, decíamos nosotros, y materiales orgánicos inorgánicos. Con excepción del cloro y algunos de sus compuestos y del calor en casos de sistemas individuales de agua, la mayoría de los otros desinfectantes presentan una o más limitaciones que impiden su aceptación general, ¿no? Y adaptabilidad a las operaciones de tratamiento de potabilización de agua. Entonces, veamos a ver los desinfectantes. El calor, ¿no? Entonces, decimos nosotros que, pues, temperatura metemos a punto de ebullición, y entonces eso son suficientes para destruir cualquier microorganismo patógeno. Sin embargo, dice que el agua adquiere un sabor desagradable debido a la expulsión de los gases por efecto de la alta temperatura. Es un procedimiento de desinfección doméstico no aplicable a plantas de tratamiento, ¿no? Entonces, miren ustedes que cuando se hierve el agua se nota, ¿no? Tiene otro sabor, ¿no? Porque esas sales que tiene el agua, que son importantes, ¿no? Son trazas de metales, ¿no? Y sales del agua que son importantes para el cuerpo, ¿no? Para el desarrollo de nuestro cuerpo. Pero sin embargo, pues al hervir el agua, esas sales se quitan. Entonces, por eso da un olor, un sabor, digo, especial al agua, ¿no? Pero el problema del calor es que, pues, para subir 1 grado centígrado se necesita mucha energía, y entonces el costo de la energía, pues, hace inviable este sistema. Solamente lo hace en casos especiales, ¿no? En casos especiales, o que no haya desinfectante, entonces uno lo que hace es hervir el agua, ¿no? Pero esto ya es imposible en una planta de tratamiento, donde toda la plata se iría en pagar la energía. Aquí tenemos los rayos ultravioleta, ¿no? Tienen un efecto bactericida. La zona más letal está cerca de las 2.800 unidades Astro, de los rayos ultravioleta. Miren ustedes, estamos hablando de unidades Astro, ¿no? Lo visible del rayo ultravioleta, la visible del espectro está entre 300 a 700 nanómetros, y acá tenemos 2.800 unidades Astro. Bien, pero el rayo ultravioleta hace efecto directamente sobre el ADN y el ARN de la célula, ¿no? Entonces destruye eso, y entonces destruye la célula. Pero el problema es que, dice, la profundidad de penetración de esta radiación en el agua es limitada. Por lo tanto, nosotros no podemos aplicar rayos ultravioleta a un volumen grande de agua, pues, ¿no? Porque tendríamos que decir, pierde la potencia del rayo ultravioleta, y entonces la desinfección es menos. Pero no solamente es, ¿no?, la potencia del rayo ultravioleta, sino que el agua tiene que ser de buena calidad, ¿no? Tiene que ser un agua limpia, porque si es un agua sucia, pues los microorganismos se
se mimetizan, digamos, ¿no? En los granos de arcilla, limo, alguna cosa, y no, y los rayos ultravioleta no les hacen ningún daño, ¿no? Por eso estos sistemas son especiales, ¿no? Y veamos las ventajas, ¿no? Las ventajas actúan sobre una amplia gama de microorganismos, ya que los rayos ultravioleta inactivan los ácidos nucleicos y pueden eliminar bacterias comunes, esporulados y virus, ¿no? Que son los quistes de los virus, ¿no? Entonces es importante esto. No reacciona, es otra cosa, dice, no reacciona con los constituyentes del agua y por lo tanto no forma derivado ni cambia las condiciones organolépticas del agua, ¿no? Esto es como cuando hablábamos nosotros de los coagulantes naturales, ¿no? No me afectaban el pH, pues no me afecta las condiciones del agua. Sin embargo, por ejemplo, el cloro sí, ¿no? Porque si reacciona con ¿qué es? El cloro, reacciona con los precursores, me dan tralometanos, ¿no? Entonces, esas reacciones, esto no lo tiene, ¿no? Es un proceso, dice, proceso sencillo y de bajo costo, y el proceso no necesita tanques de mezcla y de contacto. Generalmente en otros procesos de desinfección sí necesitamos nosotros un tanque de contacto de cloro para tener un tiempo de contacto adecuado. Sin embargo, estas no necesitan tiempo de contacto, pero van a tener un problema, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las desventajas, ¿no? La penetración de los rayos en el agua es limitada por el color y la turbidez, por lo que el agua debe ser completamente clara. Por eso después de un proceso de filtración ya se ha removido el color y la turbidez y pasa al proceso de desinfección. Con el transcurso del tiempo, dice, las lámparas pueden ensuciarse, lo que reducirá la capacidad de penetración de los rayos. La vida útil de las lámparas es muy limitada, por lo tanto el costo también es elevado. Pero aquí tiene, ¿no? Una cosa que es muy importante, ¿no? Y es esta palabrita que dice efecto puntual. Ese es uno de los problemas de esta tecnología, ¿no? Tener un efecto puntual, ¿no? ¿Por qué? Resulta que ya hemos hablado nosotros que el rayo ultravioleta pues pasa el agua por el rayo y ahí destruye los microorganismos. Pero después, como decíamos nosotros, hay un tanque de almacenamiento y después una red de distribución en los cuales se puede recontaminar el agua, ¿no? Y este no tiene acción residual. Entonces, para unos procesos de planta de potabilización no me sirven los rayos ultravioletas. Entonces, ¿cuándo nos sirven? Por ejemplo, en la planta de Postobón, que aquí tenemos ahí al lado de la universidad. Ellos se utilizan rayos ultravioleta como desinfectante. ¿Por qué? Porque el agua que traen es un agua que trataron, el agua con pasto y la vuelven a retratar, ¿no? Y una vez tratada nuevamente, pues ya el agua está excelentemente limpia, lo pasan por rayos ultravioleta y ahí mismo la empacan, ¿no? En bidones o lo que sea, en talegas y todo, y la venden, ¿no? Entonces no hay contacto con la naturaleza y entonces minimizan el impacto, ¿no? Entonces el agua está limpia. Entonces vamos a ver los desinfectantes químicos, ¿no? Entonces esto es, ¿no? Dicen, los rayos ultravioleta tienen efecto puntual, no dejan radiación residual para eliminar la contaminación posterior en la red. Muy frecuente ya que a menudo se producen presiones negativas que pueden permitir el ingreso de aguas contaminadas. Vamos a ver entonces, estos son desinfectantes de tipo físico, pero vamos a ver los desinfectantes de tipo químico. Dióxido de cloro, ¿no? Si es dióxido de cloro, pues 2 moléculas de cloro, ¿no? Cl, ¿no? ClO2, dióxido, óxido, pues oxígeno, cloro, 2 moléculas. Ha sido empleado con éxito como un fuerte agente oxidante con el fin de resolver problemas de olores y sabores, principalmente debidos a los fenoles. Entonces, este es costoso también, es un elemento que nos cuesta mucho y entonces generalmente se lo utiliza en procesos industriales, sobre todo cuando voy a remoción de olores, sabores y también de fenoles, ¿no? El dióxido de cloro.
tenemos el NaClO2 y remueve el dióxido de cloro. La dosis de 1,5 miligramos por litro para remoción de sabor, olor o también remoción de fenoles, ¿no? En procesos de tratamiento, sobre todo en agua residual. El otro elemento es el yodo, ¿no? Y si es poco soluble en agua, puede reaccionar con moléculas y como ion. Es eficaz cuando está presente como ion I3 asociado con moléculas orgánicas. El mayor inconveniente para su utilización radica en su alto costo y en los efectos que producen en la glándula tiroides su ingestión continuada, o sea, el coto que llamamos nosotros comúnmente. La utilización del yodo y sus compuestos como desinfectantes es evitar piscinas por su baja irritación ocular y en situaciones especiales en el campo. Las piscinas, pues los ojos no se le ponen rojos, ¿no? Entonces utilizan, en vez del cloro, de pastillitas de cloro o cloro gas o cloro líquido, se utiliza el yodo, ¿no? Pero pues el costo es elevadísimo. Generalmente se utilizaba, pues ¿no? Como desinfectante se utiliza mucho, ¿no? El yodo. ¿No? Cuando no hay, por ejemplo, no hay ningún tipo de situaciones de emergencia, cuando ahí no se puede desinfectar el agua, pues se le echa como desinfectante el yodo, ¿no? Que también puede servir. Y tenemos aquí un elemento importante que es el ozono, ¿no? El ozono, pues, se genera en la corteza terrestre, en la corteza de la atmósfera, ¿no? Entonces, la capa de ozono, la consabida capa de ozono que me libera de los rayos ultravioleta y que poco a poco están destruyendo, ¿no? Esta es O3. Pues se genera por descargas eléctricas de los rayos, ¿no? Entonces ahí se genera ozono. Nosotros también lo podemos generar, ¿no? Y hay aparaticos ya de venta, normalmente en las viviendas existe el ozono, ¿no? El aparato ozonizador, ¿no? Machuca un botoncito y se genera energía eléctrica y el aire pasa por la energía y se genera el O3, ¿no? Y el O3 pues es un buen desinfectante generalmente, como les digo. Esto se utiliza mucho en Norteamérica, ¿no? y en Europa, porque, ¿no? Pero en países como los nuestros, pues no, el costo para nosotros es muy elevado. Aquí en Colombia se utilizó el ozono inicialmente en las plantas de potabilización. Se mandaron equipos de ozonización, ¿no? Para producir el ozono en las plantas, ¿no? Y ya se montó, se desarrolló ese programa de ozonización. Sin embargo, cuando ya se dieron cuenta, el problema del ozono es el costo de la energía para generar el ozono. Por lo tanto, pues se fue una desventaja y entonces lo que optaron es por utilizar ya no el ozono, sino uno que tenga menos costo, como fue el cloro. No solamente es un desinfectante, sino desodorante y decolorante, ¿no? Bueno, la concentración de cloro, ¿no? El ozono es sumamente inestable, poco soluble en el agua, muy volátil y se descompone rápidamente, en especial a temperaturas relativamente altas. Se mantiene en el agua solo por algunos minutos. En su aplicación se pierde un 10% por volatilización. Aquí está la dosis, frecuentemente un residual de 0,1 miligramos por litro después de 5 minutos. El costo pues es relativamente alto, ¿no? Hicimos aquí. Por eso pues se suspendió aquí en Colombia, pero la eficiencia bactericida es alta, ¿no? Las experiencias comprueban que se puede adaptar con el mismo criterio de confianza a los organismos coliformes como indicador. Eficiencia contra el virus, la edición letal de los virus es elevada y rápida, tiene mayor acción sobre los adenovirus, ¿no? ¿Qué más tenemos allí? Ventajas del ozono, acción de pulidor del agua, mejorando su aspecto y calidad. Remoción de color a dosis relativamente bajas, ¿no? Remoción de olores y sabores, o sea que me remueve todo, ¿no? Oxida la materia orgánica y no produce compuestos indeseables, ¿no?
oxida la materia orgánica, sí. Entonces, aquí es una, ¿no? Y no produce compuestos indeseables, lo que sí, la producción de otros desinfectantes, ¿no? O sea, reaccionan con la materia orgánica y con otros compuestos. De acción muy rápida sobre las bacterias y los virus, tiene acción muy rápida, ¿no? En Europa, dice, gran número de sistemas de servicio público utilizan el ozono como desinfectante. Entonces, pues, a nivel nuestro, por ejemplo, yo con un grupo de estudiantes de ingeniería civil diseñamos la red de acueductos de la universidad y le pusimos captamos desde la Bocatoma, pues ya les he dicho el acueducto, Bocatoma, desalenador, hicimos una conducción, una planta de tratamiento y a la entrada a la planta de tratamiento, la pequeña planta de tratamiento que hicimos, pues nos generaba una energía, había bastante energía y entonces nosotros pusimos allí una turbina Pelton y la turbina Pelton va a generar energía para una parte de las aulas de artes y otra parte, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Va a generar ozono. Entonces, como genera energía, pues esa energía les sirve para generar ozono. Entonces tenemos nosotros ahí una plantilla de tratamiento y en vez de estar desinfectando con otros elementos, pues tenemos nuestro ozono, que es ozono que nos viene directamente a ningún costo, ¿no? Presenta algunas desventajas, dice, es muy corrosivo, ¿no? La corrosión se la ve en los metales, no en las ventanas, etc. Puede producir sabor desagradable en el agua y no, bueno, esto, no. Vamos a ver, es la parte de cloración, ¿no? Estaba hablando del ozono, pero el ejemplo era para la parte anterior. Entonces, ¿qué pasa? El sistema, pues el ozono es excesivamente costoso, caro, ¿no? Pero como le digo, nosotros en el proceso de alternativas, de energías alternativas, pues generábamos ozono y como desinfectante lo utilizamos. Pero podemos utilizar, ¿no?, la cloración, ¿no?, que es lo que utilizamos siempre en Colombia. No tiene una ventaja y tiene menos costo, ¿no? Pero sí tiene reacciones reacciones químicas con el agua que son muy importantes tener en cuenta. Algunas desventajas, dice, es muy corrosivo, puede producir sabor desagradable en el agua, incluso en concentraciones que no significan riesgo para el consumidor, y si su manejo y almacenamiento requiere ciertas normas de seguridad para evitar riesgos en la salud de los operadores. Entonces, por ejemplo, muchas veces la concentración de cloro se nos pasa y metemos una dosis elevada de cloro y en las primeras casas después de la planta de tratamiento pues sale, ¿no? Y entonces eso el agua sabe y huele a cloro, ¿no? Entonces es que le estamos metiendo mucho cloro al agua. Pero ¿se puede controlar? Sí se puede controlar, ¿no? El problema de este cloro es que es tóxico y pues puede llegar a matar a las personas, ¿no? Sobre todo cuando el cloro puede estar en estado sólido, líquido y gas. Cuando está en gas es muy peligroso, ¿no? Se estalla un cilindro de cloro y uno está ahí al lado y lo puede matar, ¿no? Por eso, pues cuando trabajamos con cilindro de gas, trabajamos con máscara y equipo especial, ¿no? Bueno, es un gas verde, 2,5 veces más pesado que el aire. Algunas de sus sales, aquí fíjense ustedes, ¿no? Yo estaba hablando de sales, hipoclorito de sodio, ¿no?, hipoclorito de calcio y sodio son algunas de sus sales, que estos pueden estar en estado sólido o en estado líquido. Generalmente se utiliza estos hipocloritos en pequeñas plantas de tratamiento, porque cuando la planta de tratamiento es mucho más grande, digamos, entonces nosotros lo que utilizamos es clorogas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sale mucho más barato, porque el hipoclorito de sodio y de calcio es más caro, pero viene en estado sólido y en estado líquido. Vamos a ver como desinfectante cómo se comporta. Y se destruye los organismos patógenos del agua en condiciones ambientales y en un tiempo corto, ¿no? Entonces, tenemos ¿no?, tiempo corto, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo? Pues nosotros debemos que calcular, ¿no? Ya veremos posteriormente cuánto tiempo. Mejor dicho, el cloro necesita un tiempo de contacto del cloro con el agua. Entonces, ese tiempo de contacto, pues,
no es muy elevado, no es 6 horas, 8, más, es mucho menos, 20, 25 minutos, ¿no? Un tiempo de contacto adecuado. Es de fácil aplicación, manejo sencillo y bajo costo, ¿no? Pues ya vemos nosotros aquí, vamos a ver aquí abajo hay una figura. Aquí este es un cilindro de cloro, ¿no? De una planta de tratamiento tiene el cilindro y aquí la unión, ¿no? Este es un cilindro aquí, clorogas, y aquí este aparatico aquí es un mezclador, ¿no? Entonces viene el agua y aquí sale el cloro, aquí tiene un aparatico que los mezcla y por aquí sale ya el agua clorada. Y entonces ya vamos a meterla, ¿a dónde? Pues a la entrada de la planta, ¿no? Vamos al tanque de contacto, por medio de esta manguera al tanque de contacto de cloro. Esto cuando es cloro gas. Cuando es cloro es sólido o líquido, pues tenemos plantas pequeñas, tenemos estos tanques donde hay un flotador y aquí tenemos una manguera y aquí lo metemos al tanque de almacenamiento o al tanque de contacto. Y aquí tiene una manguerita que es flexible, aquí la manguera la vemos aquí, y aquí tiene unos orificios. Con esos orificios yo puedo graduar mayor o menor dosis de cloro por este sistema. Digamos que aquí hay una serie de orificios. Si yo lo dejo casi todos los orificios, pues me va a pasar un caudal grandísimo. Pero si yo veo que la concentración está muy elevada, pues yo disminuyo el número de huecos subiendo la manguera y entonces ahí estoy variando la concentración de esto. Entonces, eso estábamos viéndolo aquí. Fácil aplicación, manejo sencillo y bajo costo. La determinación la determinación de su concentración en el agua es sencilla y de bajo costo. Sí, ¿no? Hay aparaticos, como les decía yo, en las piscinas. Si ustedes han visto en las piscinas, hay unos fungibles que trae para determinar el pH y determinar el cloro residual en las piscinas. Entonces, usted coge la muestra de agua y le echa unas goticas de ortotolidina o DPD y ahí mismo, si coge un color amarillo concentrado, pues quiere decir que hay cloro en el agua, ¿no? Pero si el amarillo es muy tenue, pues quiere decir que la dosis es muy baja. Y entonces en el aparatico, dependiendo del color, me da cuál es la dosis de miligramos por litro que estamos aplicando. Entonces en una piscina, si no da amarillo, pues entonces nosotros tenemos que meterle porque quiere decir que el cloro ya se formó. Deja efectos residuales que protege el agua de una posterior contaminación en la redistribución. Efecto residual que decíamos nosotros, ¿no? Este sí tiene esa ventaja respecto al ozono. Por ejemplo, el ozono residual es muy, ¿no? El tiempo de contacto es muy corto, se volatiliza. En cambio, este tiene un efecto residual. ¿Qué quiere decir? Que matan los microorganismos en el instante que se genera cloro residual libre y con el tiempo se generan lo que se llaman las monoditricloraminas, que son elementos que se producen al contacto del amonio con el cloro y tienen poder desinfectante con el tiempo. Ese es el efecto residual. Entonces, dice el comportamiento del cloro en el agua. El cloro es un oxidante fuerte y por consiguiente bastante reactivo. En el agua primero se hidroliza, luego se combina con el amoníaco y algunas sustancias orgánicas presentes en el agua. Si hay sustancias reductoras como sulfuro, hierro, ferroso, magnesio, también reacciona con dicha sustancia. De los productos que forman el cloro con el agua, algunos tienen propiedades desinfectantes y otros no. Entonces, vamos a ver. Entonces, miren ustedes, el problema del cloro es que con todo reacciona, ¿no? Reacciona con el agua y se ioniza, ¿no? Y aquí se forma el agua, con el contacto con el cloro se forma el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No?
el ácido hipocloroso se disocia en hidrógeno y me genera el ion hipoclorito. Son dos elementos, ¿no? Entonces, el ácido hipocloroso y el ácido. Entonces, allí esos dos elementos, el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito, tienen alta acción desinfectante. Por lo tanto, pues a mí me interesa que se generen estos. Pero también dice que con el amoníaco. ¿Es importante el amoníaco? Pues sí, es muy importante, ¿no? Porque resulta que el amoníaco, ¿no?, posee el amonio, y el amonio, al contacto con el cloro, forma las monoditricloraminas. Y estas monoditricloraminas tienen acción residual. Entonces, estas son las que me producen y generan la acción residual, y son unos desinfectantes que tienen acción residual. Entonces, por eso en la redistribución y en los tanques se aparece el cloro, ¿no? Pero también aquí dice con algunas sustancias orgánicas presentes en el agua, como el sulfuro, hierro, el magnesio, etc. Entonces, cuando reacciona con el amonio y con el y genera y reacciona con el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito y el amonio, el cloro se llama cloro residual. Pero si reacciona con las sustancias orgánicas, ¿no?, reductoras, ¿no?, se llama demanda de cloro. Demandó cloro para esta sustancia. Y como quien dice, si yo del cloro total, yo hago que y hay compuestos ferrosos, magnésicos, sulfuros y otro, pues eso me disminuye la capacidad, ¿no?, de destrucción del cloro, ¿no? ¿Por qué? Porque está reaccionando no solamente con el agua, generando ácido hipocloroso, ion hipoclorito y cloraminas, que son el cloro residual, y ese es el cloro que me sirve, sino que también reacciona con otras cosas. Y entonces reacciona con ¿qué? Con la materia orgánica, por ejemplo, con todos estos elementos, y ese elemento, ¿no?, pues se llama demanda de cloro. Entonces aquí tenemos por eso el cloro, y aquí dice el cloro residual, ¿no?, que es lo que me sirve, lo que me va a servir del cloro, ¿no?, que es el cloro residual libre, que se representa en ácido hipocloroso, ion hipoclorito, y el cloro residual combinado, que generan las monoditricloraminas. Y el resto reacciona con la materia orgánica, con los sulfuros, con el hierro, el manganeso, etc. Y entonces eso se llama demanda de cloro. En este caso, si hay mucha materia orgánica, muchos sulfuros, mucho hierro, pues la demanda de cloro es alta, y entonces el residual pues baja, ¿no? Y lo que me interesa a mí es que el residual sea alto y la demanda poquita. Entonces, por eso yo, después de todos los procesos, pues yo quito todos esos elementos, y entonces la demanda por cloro, el cloro para reaccionar con estos va a ser baja, y aquí va a ser alta. Entonces aquí vemos nosotros que el cloro puede ser residual, ¿no?, y la demanda de cloro, y el residual libre y combinado. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa el cloro residual libre, ¿no? Decíamos nosotros que en contacto con el agua, pues se forma el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. Aquí hay una característica muy especial, ¿no?, y es que el cloro puede, decíamos nosotros que el pH es un elemento muy importante para la cloración. Y aquí tenemos dos divisiones: un cloro residual, ¿no?, libre, generándose ácido hipocloroso y ion hipoclorito. El problema de esto radica que a pHs bajos se produce ácido hipocloroso, y a pHs altos se produce ion hipoclorito. Entonces, el pH, por eso aquí tenemos una gráfica, ¿no?,
donde me dice que el pH, pues por ejemplo, para pHs de aquí para acá, ¿no? Entonces, todo esto para esa parte de acá se genera ácido hipocloroso y de aquí para allá, pues el ion hipoclorito. Entonces, dependiendo del pH, va a generar. ¿Y cuál es el problema entre el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito? Que el ácido hipocloroso es mucho más, ¿no?, potente en su acción bactericida que el ion hipoclorito. Entonces, es mucho más, ¿no?, el ácido hipocloroso que el ion hipoclorito. Y por lo tanto, pues es mucho más eficiente este que este. Pero para que sea eficiente, tiene que actuar a diferentes valores de pH, ¿no? Por ejemplo, a 20 grados centígrados y un pH de 7, ¿no? Es más eficiente, 60 y 40%, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que pues, lo ideal es que trabajar a pHs bajos, ¿no?, porque aquí pues la eficiencia del ácido hipocloroso es elevada y el hipoclorito es baja, ¿no? A la medida que uno el uno alza, el otro baja, ¿no? 10, 20, 30, en cambio acá tiene 20, 30. Entonces, esa es la situación que se presenta. Entonces, aquí me genera estos dos y el cloro residual libre, ¿no?, puede ser con ácido hipocloroso y ion hipoclorito, ¿no? Cloro residual libre. Y ese es el más potente desinfectante, ¿no? Pero también decimos nosotros que reacciona con el amonio, ¿no? Entonces, tenemos aquí, ¿no?, el amoníaco, ¿no?, formando el NH4, el amoníaco, forma las monodihidrocloraminas, monocloraminas, NH2L, monocloraminas, miren ustedes aquí, ¿no?, con el amoníaco, con el amoníaco, con el ácido hipocloroso, pues me forma las cloraminas, ¿no? Y aquí las monodihidrocloraminas. De estas tres, dice, pues las tres, pues tienen acción residual con el tiempo, ¿no? Y eso es lo importante en esto, que la acción residual de las monos tiene con el, ¿no? Entonces, ¿va a existir el cloro en el tanque? Sí. ¿Por qué? Porque está ajeno, ¿no?, la acción residual. Entonces dice, uno de los componentes más frecuentes del agua es el amoníaco. Cuando se agrega cloro al agua que se contiene, se producen las siguientes reacciones. Bueno, monocloraminas, las dicloraminas no son estables y se descomponen de acuerdo a la ecuación. Y aquí ¿no?, se forman las monodihidrocloraminas también, ¿no? Bueno, entonces aquí, pues, una de las cosas que podríamos decir aquí es que muchas veces el agua no tiene amoníaco. Y hacemos un análisis de amonio y nada, no, amoníaco no hay, cero amoníaco. Y entonces nosotros decimos, ¿y ahora qué hacemos para formar las monodihidrocloraminas? Entonces muchas veces lo que hacemos nosotros en esos casos es introducir amoníaco al agua. Entonces sería otro elemento químico que le meto al agua, le meto amoníaco. ¿Por qué? Porque si no hay amoníaco, pues no se generan las monodihidrocloraminas y no hay acción residual. Entonces muchas veces cuando no lo hay, he visto plantas que le meten, ¿no?, le meten amoníaco al agua, ¿no?, para que se generen la acción residual con las monodihidrocloraminas. Pues dice, el cloro también reacciona con otros componentes del agua, tal como sustancias orgánicas proteicas, aminoácidos, etc. También lo hace con sustancias como el hierro, manganeso, el NO2, ¿no?, nitritos, sulfuro de hidrógeno. Con cada de ellas genera dichos compuestos. Mejor dicho, que cuando el cloro reacciona con esto, pues está aquí, está disminuyendo su acción desinfectante. O sea que cuando hay sustancias de estas, ahí sí la plática se perdió. Entonces dice, resumen de las reacciones de cloro con el agua y su proceso de cloración. Dice, reacciones con el agua, ácido hipocloroso y ion hipoclorito. Nombre, cloro libre, efecto desinfectante potente. ¿Cuál de los dos es más potente? El ácido hipocloroso, pero depende del pH, ¿no?
Entonces, entre el pH, decíamos nosotros aquí, miren ustedes, ¿no? El ácido hipocloroso mucho más potente a pHs bajos, ¿no? 5, 6. ¿No? A medida que el pH va subiendo, ¿no? Se va subiendo, vamos por acá, pues la acción del desinfectante del ácido hipocloroso se va viendo menor, ¿no? Y va aumentando la de ion hipoclorito. Por lo tanto, pues lo ideal es trabajar con el ácido hipocloroso. Y la suma de estos dos me da el cloro libre, que es un potente desinfectante. El nitrógeno amoniacal, producto de las cloraminas. Nombre, como las cloraminas, es el nombre cloro combinado. Efecto desinfectante, pobre, no es muy potente, más potente, porque aquí ya su acción bactericida es potente, pero tiene el cloro y ese es el que me va a generar acción residual en las redes y en el tanque de almacenamiento. La materia orgánica, dice, reaccionantes, materia orgánica, hierro, etcétera. Nombre, demanda de cloro consumido. El efecto desinfectante nulo, por eso decíamos que cuando reacciona el cloro con todo esto, pues se pierde la planta. Lo ideal es que limpiemos el agua y no lleguemos con ninguna de estas cosas, sino que generemos el ácido hipocloroso y el hipoclorito, donde generamos al cloro libre, y si no hay cloraminas, pues le metemos amonio y generamos el cloro combinado, y entonces este cloro libre y el cloro combinado, pues decíamos nosotros que forma el cloro residual. Y aquí la demanda de cloro cuando está reaccionando con otros. Dice, dosificación del desinfectante. A continuación se describen las tecnologías, dice, disponibles para la aplicación de desinfectantes basados en cloro, sales de cloro, oxidantes mezclados, que son de mayor uso en América Latina. Entonces, dice la demanda de cloro, la dosis requerida de desinfectante a aplicarse debe determinarse experimentalmente teniendo en cuenta el residual que debe mantenerse para la producción sanitaria en el sistema de distribución. Es decir, yo necesito saber, y por eso las empresas de acueducto tienen que tener, para hacer análisis de laboratorio, ¿no? Tienen que hacer no solamente a la entrada, a la salida de la planta, sino en la red de distribución, y estar llegando el cloro residual. Tienen que estar chequeando, porque si no hay cloro, pues tienen que aumentar la dosis, ¿no? Para mantener la dosis dentro de sus parámetros, ¿no? Y aquí, pues, la dosis mínima que el ministerio dice son 0,2 miligramos por litro, ¿no? De cloro residual. Entonces, dice, no todo el cloro que se aplica al agua estará disponible para procesos de desinfección, ya saben ustedes. Pues dicha sustancia reacciona también con componentes del agua, dando como resultado productos que lo consumen, ¿no? Y que no tienen propiedades desinfectantes, ¿no? Dice, la demanda de cloro se define como la diferencia entre la dosis aplicada y el valor residual del cloro. Entonces, demanda de cloro, miren ustedes. Entonces, la demanda, el cloro aplicado y el residual. Entonces, no, yo digo, tanto cloro apliqué y tanto residual obtuve. Entonces, la diferencia de esto es lo que perdí. Lo que perdí es la demanda de cloro. No, dice, se define como la diferencia entre la dosis aplicada y el valor residual del cloro, una vez transcurrido el tiempo de contacto determinado, bien sea como cloro horrible o como cloro combinado. Entonces aquí cloro combinado, pues son cloraminas. Bien, entonces tenemos esta gráfica nosotros que decimos, ¿cómo hago para determinar yo cuando el cloro es residual libre, cuando el cloro es combinado y cuánto es la demanda de cloro? Entonces, para eso, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, en el eje de pongo aquí 10 botellitas, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 botellitas. Y le echo cloro, ¿no? Le echo a la primera 1 miligramo, a la segunda 2 miligramos, a la tercera, a la cuarta 4, quinta 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, variando la concentración de cloro en cada una de esas botellitas. Y luego, yo lo que hago es,
para cada botellita, determinar el residual, ¿no? Cloro residual obtenido. ¿Lo puedo hacer? Sí. Para eso hay el comparador de cloro, y entonces yo, pues dependiendo de aquí, ya hago ¿no? Y saco un punto. De aquí, 2 miligramos, saco otro punto. 3 miligramos, saco otro punto. Y así sucesivamente voy obteniendo puntos. Entonces yo, este punto, y me da un residual, saco este punto. Tengo la demanda de cloro y la dosis aquí, saco este punto, me llego a este punto. Y generalmente tengo una curva de esta situación. Llego a un punto donde el residual es máximo, luego viene y decae, ¿no? El cloro, generalmente, y tenemos este punto. Este punto de aquí es lo que se llama el punto de quiebre, ¿no? Entonces, si ustedes ven, este punto, de aquí en adelante, a medida que yo aumento el cloro, por ejemplo, digamos que fue 7 miligramos por litro, si yo le meto 8 miligramos por litro, pues empieza esta curva a ascender. Y entonces, desde este punto, yo tengo que lo que me está formando es ácido hipocloroso y ion hipoclorito. Y ese cloro es el cloro libre. Entonces, aquí cuando el cloro, la cantidad de cloro es muy bajita, se forma el cloro combinado y luego se me forma el cloro libre. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues que el cloro sea libre, ¿no? Entonces, la dosis, aquí estoy viendo cuál es la dosis mínima para que el cloro sea mínimo, libre. Entonces, yo ya con esta curva digo, la dosis mínima de coagulante, de desinfectante de cloro es tanto, 7 miligramos por litro. Y de ahí en adelante, pues, podría usted trabajar en todos estos rangos. Entonces, esto me da la dosis óptima de cloro. Y aquí estoy generando cloro libre, ¿no? Porque el cloro combinado ya lo generé. Entonces, la diferencia, ¿no?, entre el cloro total y el cloro residual, pues me da a mí, ¿no?, lo que es la demanda de cloro. Cloro combinado, monocloramina, se puede decir, ¿no? Dice aquí se generan las monocloraminas hasta aquí, las dicloraminas van hasta este punto. Y como les digo, para que se formen esto, pues necesitan amonio, entonces nosotros tenemos que suministrar. Entonces, vamos a ver esa demanda de punto de quiebre. Dice, corresponde a la dosis de cloro con la cual el residual que aparece es únicamente cloro libre. Se supone que el cloro aplicado ha sido suficiente para remover no solo todo el nitrógeno amoniacal, sino también ha oxidado completamente las cloraminas que hubieran podido formarse durante la cloración. Es fácil observar el punto de quiebre de un agua determinando gráficamente los datos de la dosis aplicada versus el residual total, los cuales producen la curva de este tipo. Entonces, vamos a hacerla, ¿no?, en el laboratorio, vamos a ver la dosis de cloro y vamos a meter, ¿no?, vamos a meter en las botellitas con cloro con diferentes concentraciones y vamos a medir el residual y vamos a hacer la curva. Y aquí vamos a determinar cuál es la dosis de cloro, ¿no? Ya tenemos aquí, decimos, bueno, mínimo desde este punto. De aquí en adelante yo le puedo decir, aquí fueron 7 miligramos, pues yo le puedo meter 8. Y aquí ya digo, 8 miligramos por litro me genera el cloro residual libre, ya, ¿no? Y ahora sí, pues experimentalmente voy allá y si yo quiero, pues mido en la Universidad de Nariño y veo a ver si el residual está bien o está mal y yo puedo ajustar este residual, ¿no?, subirlo o bajarlo, pero ya trabajo como cloro. Bien, entonces, dice, se puede decir que hay consenso en afirmar que el orden de dificultad para la dispersión es el siguiente: bacterias, virus y quistes, ¿no? Entonces, dice, a su vez la dificultad de eliminación aumenta en desagües o en aguas contaminadas con desagües, o sea, aguas residuales. Aquí dice efectividad de los desinfectantes más comunes para el agua potable. Entonces, miren ustedes, el ácido hipocloroso dice eficiencia para la remoción de bacterias excelente, virus excelente, quistes moderado.
Residual en el sistema bueno, o sea, buen residual, o sea, la dosis que tengo. El ácido ionipoclorito, pues bacteria, poder bactericida, bueno. En el poder del virus es moderado. Y pistas y productos usuarios dicen datos no registrados. El ozono, dice, es un excelente bactericida, virucida también, y quistes y productos excelente. Residual en el sistema no tiene. El ozono no reacciona, ¿no? El ozono no. El dióxido de cloro, bacteria es excelente, virus excelente, no hay para quistes. Y residual, bueno. Y las cloraminas, dicen, ¿no? Poder bactericida moderado, virus bajo, quistes y proteinuria bajo, y residual en el sistema excelente. Entonces, por eso dice efectividad. Estos todos, pues son mejores el ácido hipocloroso, ¿no? Luego sigue el ácido ion hipoclorito, el ozono, el dióxido de cloro para procesos industriales, las cloraminas para procesos de, digamos, para desinfectar los tanques de almacenamiento y la red de distribución. Bien, entonces esto ya lo habíamos visto de allí. Entonces dice técnica de cloración. El cloro en la actualidad es, ¿no? El cloro es en la actualidad el principal agente desinfectante en uso en el tratamiento de aguas en América Latina. La desinfección puede ser el principal o único objetivo de la cloración cuando el agua tratada no ha recibido contaminación. Por ejemplo, un agua limpia, lo que estaba contando, en esa urbanización sacan un agua limpia. Pues el único objetivo del proceso de tratamiento es la cloración, porque ese sí, la norma es, tiene que haber cloro. Ah, no, es que el agua está saliendo limpia, sí, pero la red tiene microorganismos, entonces hay que meterlo, ¿no? Los objetivos de la cloración, ¿no?, son desinfección, ¿no?, remoción de amonio y sus compuestos y de otros compuestos orgánicos nitrogenados. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Pues para generar cloraminas, ¿no? Remoción de compuestos orgánicos diversos. Por ejemplo, aquí, ¿no?, podemos remover materia orgánica, ¿no? Por ejemplo, el hierro, ¿no?, el cloro oxida el hierro también, ¿no?, oxida el hierro. Lo que pasa es que el oxígeno, pues también oxida el hierro y es más barato, ¿no? Eso lo sacamos del aire y lo metemos allí, y entonces mejor trabajamos con oxígeno que con el cloro. Remoción de compuestos orgánicos oxidables. Remoción de compuestos utilizados en el tratamiento de agua, ¿no? Entonces también, ¿no?, compuestos. Remoción de color, también sabor y olor, ¿no? Los factores que influencian la desinfección y que son posibles de acondicionar son, dice, concentración de desinfectante, periodo de contacto, pH y tiempo, tipo de red presente. Bueno, remoción del amonio, ya hemos visto, ¿no? Remoción de los compuestos orgánicos diversos también, ¿no? Remoción de compuestos inorgánicos oxidables también, ¿no? Remoción de magnesio, por ejemplo, calcio, magnesio, aquí están las características. Remoción de hierro, cuánto es la dosis a aplicar. Remoción de gas sulfídrico también, la dosis, dice, ¿no? Además del cloro necesario para la reacción, es necesario adicionar suficiente cloro para garantizar un residual de cloro libre combinado de 0 a 1 miligramos por litro. Para remoción de gas sulfídrico, también remueve color, ¿no? Y a ver qué más tendríamos nosotros. Dice, las figuras representadas muestran la variación del contenido de cloro disponible en función del cloro dosificado. Se nota de las curvas representadas de esa variación, un punto de ordenada máxima corresponde a los valores de la relación carbono-nitrógeno entre 5,1 y 7,1, depende del pH, y un punto de ordenada mínima correspondiente al valor de la relación carbono-nitrógeno de 1 a 10. Bueno, esto no nos metamos en esos líos para no confundirnos más. Las curvas demuestran que antes de la ordenada mínima, el cloro residual se presenta bajo la forma de cloro combinado, y que después de ese punto, aparte de la presencia de tetracloruro de nitrógeno, cuya importancia en la cloración es despreciable, el cloro se presenta como cloro libre. El punto de ordenada mínima
denominado punto de quiebre, y la curva de representación de la variación del contenido de cloro residual disponible se denomina curva de punto de quiebre. Al punto de quiebre se le puede dar el nombre de punto crítico, en vista de que al corresponder la separación de la ocurrencia del cloro combinado y del cloro frío. Bueno, entonces dice puntos de cloración. ¿Dónde están los puntos? Pues en la toma de agua cruda, ¿no? Por ejemplo, en un sistema que solamente tiene cloro, pues entonces, ¿no?, la llegada de agua cruda a la planta de tratamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando esa llegada y se generan algas, pues entonces, punto de aplicación en la planta. Después de los decantadores, antes de los filtros, ¿no? Ya aquí habíamos removido gran cantidad y entonces hacemos una percloración. Después de los filtros, que es lo normal que utilizamos nosotros, ¿no? Y dice, a lo largo de las líneas aductoras en reservorio de distribución y en otros puntos del sistema de distribución, ¿no? Hay muchas veces que, por ejemplo, hacen análisis desde el Centenario que viene a la Universidad de Nariño, que es la red que la surte, pues hacemos análisis y esa red es muy larga y entonces de pronto nos está llegando cloro. Entonces aquí lo que hacemos es utilizar, ¿no?, post-desinfección, ¿no? Cloración en toma de agua cruda, ¿vale? Dice, es importante controlar el pH después de la cloración, toda vez que la cloración de aguas con alta demanda podría exigir la aplicación de elevados contenidos de cloro, con el consiguiente consumo de alcalinidad y remoción del pH. ¿Qué pasa, no? Que la cloración, pues, baja el pH, ¿no? Entonces, de todas formas, es un oxidante. Entonces dice, es importante controlar el pH después de la cloración. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Desinfectamos y chequeamos pH. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos mandar el agua directamente a la red con pH 5, por ejemplo. Yo tenía un pH de 6, sí, y le metí cloro. Si el pH se me baja y el pH es de 5, pero yo no puedo mandar a la red un pH de 5 porque un pH de 5 corroe las tuberías de hierro de la red. Entonces tengo que hacer allí un tratamiento para subir el pH, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Con cal, ¿no? Cal viva o cal apagada, meterle cal para subir el pH. Bueno, dice cloración del agua cruda a la llegada de la planta, dice precloración, ¿no? Pues aquí decíamos nosotros, ¿cuándo hacemos precloración? Pues, por ejemplo, cuando hay agua de procesos industriales, ¿no?, que viene con fenoles, entonces lo metemos al cloro y lo reducimos a clorofenoles y entonces disminuimos la concentración de fenoles. Cuando tiene color el agua también podemos nosotros meterle cloro, pero pues, como lo decíamos nosotros, pues el cloro es muy, muy costoso, entonces utilizaremos otros métodos. Bueno, entonces la precloración, decíamos nosotros aquí, por ejemplo, podemos con el ejemplo de las algas, ¿no? Precloro, ¿para qué? Pues para remover esas algas y que las algas no lleguen a los filtros y me dañen los filtros. Subproductos, dice, ¿no? Y productos finales de la desinfección. Aquí tenemos una palabra que tenemos ya estudiada, ¿no? Dice cloro libre más precursor, cloroformo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo ácido hipocloroso y un hipoclorito, pues yo tengo cloro libre. Y ese cloro libre puede combinarse con un precursor, por ejemplo, un ácido único, por eso los compuestos orgánicos, ¿no? Ácido único, ¿no? Las tianinas, ¿no? Ácidos tánicos, etcétera, proteínas, etcétera, ¿no? Ellas actúan como precursores y ese cloro libre con el precursor, pues me forman los trialometanos, ¿no? En esos trialometanos está el cloroformo, está el cloroformo, etcétera, y esos elementos son cancerígenos. Por eso uno de los principales problemas del cloro es ese, ¿no? Y es por eso que en la norma, cuando ustedes van a ver cuánto es la dosis máxima de los parámetros de diseño, pues ahí aparecen trialometanos, ¿no?
0,2 miligramos por litro de trialometano. No puede seguir adelante, ¿no? Porque con una dosis mayor de trialometanos, pues ya eso tiene un bastante poder cancerígeno. Entonces, eso ya lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, por eso es mejor quitarle el cloro, quitarle el color al agua, ¿no? Entonces, con el proceso de coagulación, floculación, sedimentación y filtración, pues ya le quitamos el color al agua y entonces disminuimos esos ácidos. Y entonces ya lo que me entra ya no tiene, el precursor está muy bajito y al reaccionar con el cloro libre no me genera el cloroformo. Todo eso sería. Bueno, aquí se habla, dice, debido a que la formación de trialometano no es una reacción instantánea, en tanto que esté presente un residual de cloro libre, la concentración de trialometanos aumenta en el agua conforme fluye a través de la planta de tratamientos, a menos que sean removidos por el tratamiento. Alcanzan por llegar algún valor más alto que el que se observa si el análisis por especie de trialometano se realiza inmediatamente después del muestreo en el punto de cloración. El consumidor recibirá agua más alta de trialometanos de las que salen de la planta debido a que la reacción continúa en el sistema de distribución. Bueno, dice, además la concentración de trialometanos no es solamente dependiente del tiempo, sino la velocidad de reacción depende del pH, de la concentración del precursor, de la naturaleza del precursor, de la temperatura y hasta cierto punto la concentración residual de cloro libre al comienzo del proceso de cloración. Por último, la proporción de cloroformo a otros trialometanos es dependiente del contenido de bromuro de la fuente. Esto ya. Para la eliminación de los trialometanos se puede emplearse los siguientes métodos. Remoción de los subproductos una vez haya formado con carbono activado granular o en polvo de aireación, ¿no? Entonces aquí le estoy metiendo remoción del olor, sabor, y también pues puedo yo remover la materia orgánica, los ácidos úmicos y tánicos. Dice, reducción de la concentración de compuestos orgánicos, reduciendo la demanda de cloro en el agua antes de clorar. Antes de clorar, pues no hago, pues hago una precloración y no más, ¿no? Pero antes de clorar no meto porque si no alzo la concentración de cloro y ahí pues con los trialometanos puedo generar, con los precursores puedo generar trialometanos. Cambiando el cloro por otro desinfectante, dice otra vez. Entonces, por ejemplo, este punto es importantísimo. Por eso en los países europeos no utilizan mucho, ¿no? el cloro. Pues ellos tienen plata y Estados Unidos. Entonces, lo mejor que hacen ellos es el ozono, ¿no? Cogen el ozono porque no tiene reacción en el agua, ¿no? En cambio, sí, ¿no? Reacciona con la materia orgánica, con el hierro, manganeso, etcétera, con los ácidos úmicos, tánicos, con todo reacciona, porque es un oxidante fuerte. Bueno, aquí tenemos nosotros lo que son parámetros de diseño. Miren ustedes en esta tablita, dice, valor de C por T igual acá en miligramos por minuto para inactivación de quistes de Giardia con cloro libre para logaritmo de 2. Vamos a ver cómo interpretar esta tabla. Pero habla de quistes para, fíjense ustedes, antes hablábamos de inactivar la Escherichia coli. En cambio, en estos cuadritos y estas dosis de cloro son para inactivar un protozoario, un microorganismo superior a los quistes de Giardia, ¿no? Entonces necesita más dosis de cloro. Y entonces tenemos nosotros la tabla C82A, C82B y la C82C. Veamos las tablas que dicen. Dosis de cloro aplicada. Aquí. ¿Cómo obtenemos esta dosis? Pues la dosis de cloro aplicada, me voy acá. Y en esta curva, digo yo, desde aquí en adelante se genera cloro libre. Entonces voy aplicando cloro y voy viendo si el cloro residual, que por ejemplo hay en la universidad, si hay cloro, bueno, le digo yo, ponga esa dosis. Pero si no hay cloro, pues le digo, suba la dosis en la planta. Entonces en la planta suben y entonces yo voy
tengo un cloro residual. Y este cloro residual libre es el cloro residual obtenido. Entonces yo aquí obtengo un residual y esta es la dosificación de cloro que tengo. Entonces ya teniendo este ensayo, pues yo tengo el cloro residual y tengo la dosificación de cloro. Y esa dosificación, por ejemplo, digamos que fue 2 miligramos por litro. Entonces aquí digo yo, de 0,4, 1, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6. Entonces, si yo he dicho 2 miligramos por litro, entonces la dosis aplicada fue 2 miligramos por litro. Entonces, la temperatura del agua, digamos que la temperatura del agua fue 20 grados centígrados. Y el pH 6, pH 7, digamos. Entonces, digo 2, 20 grados, pH 7. Y entonces, es el 27, pH 7, 21. ¿Qué me da a mí? Esta tablita me da el valor de K. Aquí me da el valor de K. Y dice que la concentración por el tiempo de contacto es igual a la constante K. Eso es lo que me dice esta tabla. La concentración de qué? Del desinfectante, o sea, la dosis de desinfectante que estoy, por el tiempo, ¿no? La concentración por el tiempo me da igual a una constante K. La constante K está aquí. ¿Pero para qué es? Para quistes de hierro. Entonces, tenemos eso. Entonces, yo tendría aquí, ¿qué tengo? C. Esta dosis aplicada es la concentración. ¿Qué tengo? K. Dependiendo de la dosis, la temperatura y el pH, yo tengo un valor de K. Entonces, yo tengo T, que es el tiempo de contacto. Entonces, tiempo de contacto es igual a K sobre C. Y ese es, ¿qué es? Tiempo de contacto del cloro. Tiempo de contacto del cloro en el ¿qué? En el tanque de cloración. Yo no puedo utilizar, esa es una de las normas, ¿no? Yo no puedo utilizar el tanque de almacenamiento como tanque de contacto, ¿no? Y eso es lo que en muchas plantas de tratamiento, aquí en el Centenario se utiliza eso, el tanque de almacenamiento es un tanque de contacto. No, el tanque de contacto de cloro es independiente, ¿no? Del sistema. O sea, cuando usted llega a la desinfección, ahí tiene el tanque de contacto. ¿Por qué? Porque es que si yo digo, aquí tengo un tanque y tengo el tanque de almacenamiento, el tanque de almacenamiento te va a tener, la altura de almacenamiento va a variar durante el día. Entonces yo voy a tener alturas máximas y alturas mínimas. Y si yo le estoy dando una dosificación continua de cloro, pues cuando la dosis es mínima, la concentración es alta. Y cuando la dosis máxima, la concentración es mínima. Estoy variando la concentración aquí. Entonces, lo que toca hacer es otro tanque, que es el tanque de contacto. Entonces, el tiempo, ¿no? Para ese tanque de contacto, lo calculo de esta fórmula. T es igual a K dividido entre C. K lo saco de estas tablas y CD. Y ese tiempo de contacto, entonces yo digo, bueno, yo tengo el caudal, entonces digo, caudal es igual a volumen sobre tiempo. Caudal es igual a volumen sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el volumen? No, pues yo digo volumen. Entonces, el volumen es igual al caudal por tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que me dé al aplicar, ¿no? Esta fórmula. K sobre C me da un valor de T. Entonces, este es el tiempo. Entonces, yo tengo caudal por tiempo, ¿no? Tengo igual a volumen. Si yo al volumen le doy la altura, pues me da el área. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Por otro lado, estas tablitas tienen, dice, fíjese usted, dice, si la operación, en consecuencia, antes de fijar la dosis de desinfectante, debe estimarse la eficiencia de los procesos de sedimentación y filtración previos para establecer el grado de remoción de coliformes de totales y de exteriores. Entonces, veamos a ver, dice, vamos a ver, este método dice, parte del principio que la concentración del desinfectante aplicada a cloro libre, multiplicada por el tiempo de detención, desde que se aplica dicha dosis hasta que se consume en el agua, es igual a la constante K, o sea, C por T igual a K. Los valores de esa constante están dados en las tablas 7.2.
fueron tomados de los que aparecen en las regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, los cuales varían con el pH y la temperatura del agua, según sea la eficiencia del tratamiento que se le dé en los procesos previos a la desinfección, sedimentación y filtración, en los que se remueve un cierto porcentaje de organismos patógenos que en algunos casos puede llegar hasta 99%. Entonces, estos valores de la C82A, B o C dependen del tipo de proceso. Si el proceso de tratamiento es óptimo, ¿no?, entonces aplicamos la tabla C82A. Si el proceso de tratamiento es muy malo, entonces utilizamos la C82C. Y si es regular, pues la C82B. Entonces dice, sin embargo, entre más organismos patógenos pasen en los procesos previos, en especial cuando son virus o protozoarios, amebas, garias y costopororios, más alta debe ser la dosis empleada, dado que estos son muy resistentes a los desinfectantes usuales. Sobre todo cuando están en presencia de concentraciones relativamente altas de particularidad mayor de una unidad de turbidez, que los encapsulan y protegen de la acción germicida de los mismos. Fíjense ustedes, en las plantas de tratamiento, la turbidez, ¿no?, que debemos entregar es máximo una unidad de turbidez. Anteriormente era de 5, ahora es de 1 unidad. Entonces, esto debemos de cumplirlo sí o sí. En consecuencia, antes de fijar la dosis de desinfectante, debe estimarse la eficiencia de los procesos de sedimentación y filtración previos para establecer el grado de remoción de coliformes totales y de turbidez. Entonces dice aquí, ven, si la operación de la planta permite durante el 90% del tiempo de su operación la remoción del 95 al 99% de coliformes en los procesos previos de sedimentación y filtración, y la turbidez del agua filtrada se mantiene durante el 95% del tiempo menor que 1, utilizar las tablas C82A. Entonces, veamos a ver, dice, si la operación de la plata permite el 90 al 95, en esta era, ¿no?, permite el 90% de su operación, ¿no?, remoción del 95 al 99. Dice la planta del 90 al 95, este es menos, ¿no? Dice, permite, ¿no?, de remoción. Y la turbidez del agua está entre 1 y 12, le están rebajando, ¿no? O sea, que la planta no está funcionando muy bien. Debe utilizar la tabla C. Y por último dice, para el caso de plantas que usan una fuente altamente contaminada, o que en la operación de los procesos previos de sedimentación y filtración se remuevan menos del 90% de los coliformes y la turbidez está entre 2 y 5, que es una planta que están trabajando a baja calidad, entonces debe utilizar la tabla. Las tablas anteriores están elaboradas para desinfección con cloro libre, entendiéndose por tal el que queda después de satisfecha la demanda. El Ministerio de Salud podrá exigir una remoción mayor para aguas con alta contaminación. La concentración de cloro residual libre en sistemas de distribución debe estar entre 0,2 miligramos por litro y 0,1 según lo fijado por el decreto tal del Ministerio de Salud. Bien, punto de aplicación, dice, el cloro puede ser un punto que provee una mezcla óptima y asegura un máximo tiempo de contacto. Bueno, señores, para no estar, hasta aquí llegamos con los del grupo anterior y entonces aquí vamos a dejar. Entonces, mañana los que tengan laboratorio, pues ya la orden era por el día de hoy, entonces el día de mañana ya entramos nuevamente a clase y los espero a los del grupo del viernes para hacer el laboratorio. Como les decía, el grupo del jueves, que es el que tenemos que trabajar hoy, pues como no pudimos, entonces vamos a trabajar el jueves entrante, ¿no? Entonces vamos a dejar eso así. Y ¿qué es? Y no más, ¿no? Y de todas formas, pues les agradezco su colaboración. Y que si nos veremos entonces con el grupo de mañana a las 7 y el grupo de mañana a las 11.
ya está avisado el laboratorista y ya tiene todas las aguas, porque las aguas que les tocaban al del grupo de hoy, pues las dejamos para el grupo de mañana. Entonces, los grupo de mañana, pues tendrán que traerle el agua que los del grupo de hoy les trajeron a ustedes. Bueno, señores estudiantes, muchas gracias, muy amables, muy agradecidos. Y como siempre, energías positivas, muchachos. Y adelante, nada de echar para atrás ni de pesimismo, si me está yendo mal, nada. Todo es positivo, todo tiende a cambiar. O sea que, muchachos, vamos para adelante. Felicidades y que se encuentren bien. Hasta luego. Gracias, Bueno, ingeniero. Ingeniero. hasta luego, que estén bien. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias.